Es un gusto tenerte en casa. Somos una iglesia que cree en Jesús, una iglesia que ama a Dios y a las personas. Bienvenido a la casa del Dios viviente, tu casa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
son tus obras, grande es tu poder. Naciones hoy te adoran, rindiendo a ti honor. Majestuoso y soberano, León de Judá, admirable consejero, príncipe de paz. Nuestra hora ha llegado, es mi tiempo de adorarte, tu corazón agradecido, vengo a exaltarte, cantaré y danzaré, yo en ti me alegraré, por todo lo que has hecho en mí, me regocijaré. Me has dado la victoria al morir en esa cruz, me diste vida eterna, salvación y redención. Hoy yo declaro lo que Cristo sobre mí. Salvo soy, libre soy en el nombre de Jesús. Mas la hora ha llegado, es mi tiempo de adorarte, tu corazón agradecido, vengo a exaltarte, cantaré y danzaré, yo en ti me alegraré, por todo lo que has hecho en mí, me regocijaré. Cantaré y danzaré, me alegraré en ti, Señor, Señor. Este es mi tiempo de adorarte, este es mi tiempo de exaltarte, todos unidos a una voz, proclamándote, Señor. Este es mi tiempo de adorarte, este es mi tiempo de exaltarte, todos unidos
queridos hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno es estar reunidos una vez más y compartir la palabra del Señor, lo cual ciertamente alimenta nuestro espíritu y nos da una motivación hermosa en nuestra vida para seguir caminando y haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor, y darle gracias al Señor. Este es un tiempo de hablar con el Señor y pedirle que su Santo Espíritu nos ministre y que la palabra siempre quede grabada en el corazón. Bendito Dios, te damos gracias en este día. Señor, te ha placido reunirnos una vez más, Señor, pero es nuestro corazón, Señor, que se rinde ante ti en este día, Padre, para recibir tu palabra, para recibir tu consejo y saber, Padre, qué propósitos tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque día a día tú nos hablas, día a día, Señor Jesús, tus manos están extendidas para guardarnos y protegernos aún de todo mal, Señor, sobre todo en este tiempo. Señor, es un tiempo difícil para nosotros, sin embargo, nuestra confianza está puesta en ti. Gracias, Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alábele al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Tome asiento, por favor. Queridos hermanos, esta mañana vamos a compartir un tema que muy pocas veces hablamos, muy pocas veces compartimos. Y el tema es: ¿qué lenguaje utilizamos en el reino de Dios? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cuál es nuestra forma de expresión? ¿Cómo nos identificamos ante la gente por medio de nuestro lenguaje? Eso es muy importante, ¿verdad? Sabemos que hemos sido ya renacidos, que el Señor nos ha dado una nueva vida, ha transformado nuestro interior, por lo tanto ha cambiado todo. Nuestro lenguaje ha cambiado. Sabemos que antes de conocer al Señor, nuestro lenguaje era diferente al que ahora la tenemos. Pero pareciera también que todavía persiste esa vieja naturaleza y se manifiesta de alguna manera el lenguaje viejo que utilizábamos antes. Se nos sale en algún momento, debemos de reconocerlo, ¿verdad? No siempre hablamos en paz, no siempre expresamos cosas buenas. De pronto, cuando hay una situación difícil, empieza a salir de lo más hondo de nuestro ser palabras que no convienen hablar. Así que esta mañana vamos a compartir este tema que es muy importante, que a veces no nos ponemos a pensar en nuestra forma de hablar, simplemente la expresamos y no nos damos cuenta, quién sabe, hacemos mucho daño a la persona que nos escucha. Nuestras reacciones, en fin, todo ello, y la palabra de Dios es clara en este sentido, cómo debemos hablar, cuál debe ser nuestra actitud ante ciertas situaciones que puedan presentarse en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 4, los versículos 29 al 31, dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No empleen un lenguaje grosero, dice otra versión, ni ofensivo, que sus palabras resulten de estímulo a los que la oyen. Miren qué importante es cuando la palabra de Dios nos habla de nuestro tipo de lenguaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa esto? A veces expresamos cosas que no convienen expresar. Generalmente nuestro lenguaje cambia cuando de alguna manera estamos en una situación de discusión o de pelea, de una situación en la que nos enojamos, nos exasperamos y nuestro lenguaje empieza a cambiar, ¿verdad? ¿Es así o no? Lo debemos reconocer porque no somos muy amables cuando hay una discusión, no expresamos cosas buenas cuando nos encontramos en una situación en la que no estamos de acuerdo con alguna situación, con una persona, empezamos a discutir. Especialmente en el hogar ocurre esto, que nuestro lenguaje cambia cuando surge un conflicto. Por eso dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué está diciendo? No debemos utilizar un lenguaje grosero. A veces se nos va, ¿verdad? Se nos salen palabras y lastimamos a la persona con quien estamos hablando o discutiendo.
Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Dice, de nuestra boca tiene que salir palabras que sean edificantes, palabras que animen al que lo escucha, palabras que de alguna manera levanten a la persona que tal vez esté enojado con nosotros. Calme los ánimos, pero no echar más leña al fuego, como decimos vulgarmente, a través de nuestro lenguaje. Eso es importante. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primero que nada debemos de saber que tenemos una presencia en cada uno de nosotros, la cual el Señor nos dio para saber y conocer la perfecta voluntad del Señor. ¿Cómo debemos ser? ¿Qué debemos hablar? ¿Cómo debemos pensar? Para eso el Señor nos dio de su Espíritu Santo, que nos relaciona perfectamente con nuestro Dios, que nos relaciona perfectamente con todo lo que Él es, con su naturaleza. Por eso tenemos que compararnos con Él aún en nuestra forma de hablar. Eso es importante. Cómo habla el Señor en su palabra, cómo Jesús se expresaba con la gente que cuando Él estaba aquí en la tierra, qué decía Él, qué tipo de lenguaje utilizaba. Entonces, por esa razón el Señor nos dio de su Espíritu Santo, no solamente para sentir esa presencia, sino también para saber cómo tenemos que relacionarnos con las personas. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud con las personas respecto de ciertas situaciones que puedan emerger? Ciertamente hay situaciones difíciles en las que nos enojamos de alguna manera, pero ¿cómo controlamos esa situación? ¿Cómo controlamos nuestra boca? ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos cuando hay una discusión? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Debemos, dice, evitar calumniar. Debemos evitar toda clase de mala conducta. No debemos expresar un lenguaje que pueda lastimar a la persona o finalmente encender mucho más la discusión. Cuando utilizamos un lenguaje fuerte en una discusión, ¿qué pasa? La otra persona levanta mucho más la voz y no nos quedamos callados y simplemente levantamos más la voz. Eso va a acabar en una pelea muy fuerte. Entonces, debemos tener mucho cuidado en la forma de hablar nuestra. ¿Qué expresamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos a ciertas situaciones que puedan surgir? No siempre tenemos paz, hay problemas que surgen, ya sea en el hogar, en el trabajo, en colegio posiblemente con los jóvenes o en la universidad con los que están ahí. Surgen situaciones que de alguna manera nos enojan, nos exaltamos, ¿verdad? Nadie puede decir, no, yo nunca me enojo por más cosas que me digan, no, yo soy muy calmado. Creo que muy pocos son los que realmente pueden tener ese tipo de control en su lenguaje. Generalmente nos enojamos y empezamos a decir cosas fuertes. Y eso dice, por eso ninguna palabra que pueda lastimar, ninguna palabra que pueda tal vez crear mucho más el conflicto, encender más el conflicto, no debemos usar ese tipo de lenguaje. ¿Cómo reaccionamos cuando discutimos en el hogar por alguna situación? Esto ocurre a veces entre los esposos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Generalmente no aceptamos, ¿no?, que alguien nos diga algo o haga reconocer una falta que tenemos. No la queremos reconocer, simplemente nos enojamos y somos muy precipitados en las expresiones que tenemos. No digan malas palabras, debemos hablar de tal manera que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Sobre todo cuando la gente sabe que somos cristianos, de pronto nos ven discutir o expresar un lenguaje que no es adecuado para un cristiano. ¿Qué concepto van a tener? Simplemente dicen, no, así son los cristianos. En la iglesia no más bonito, levantan las manos, alaban, pero después, a ver, miren ese cristiano cómo pelea en su casa, cómo le trata a su esposa, cómo le grita a sus hijos. A veces hay ese tipo de comentarios de la gente. No, por eso yo no voy a la iglesia, porque los cristianos más malos son, ¿verdad? Así expresan. Nuestro lenguaje nos delata. Nuestro lenguaje nos dice cómo somos, qué cosas estamos expresando. Eso es lo que dice nuestro lenguaje. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, cuando escucha hablar a una persona,
si su lenguaje es áspero, si su lenguaje no es alentador, no nos animamos a hablar con esa persona. No, esa persona bien rara es, yo no prefiero no hablar. Evitamos la conversación con esa persona. Pero cuando alguien es amable, cuando alguien expresa cosas buenas, cuando alguien en su lenguaje da consejo, trae paz ese lenguaje, pues nos gusta conversar con esa persona, ¿verdad? ¿Es así? Entonces, por esa razón, el Hijo de Dios tiene que cambiar su lenguaje, tiene que expresar aquello que la palabra nos aconseja de la manera que tiene que ser. Nuestro lenguaje no puede decir lo contrario de lo que decimos ser. Si yo soy cristiano, siempre estoy expresando eso, pero mi lenguaje dice otra cosa, entonces estoy mintiendo. No estoy expresando lo que realmente dice mi boca respecto a ser hijo de Dios. Tengo que cambiar ese lenguaje. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1, versículos 19 al 26? 19 y luego el 26, dice así, el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué difícil es controlar una situación cuando uno se encuentra en una discusión, por ejemplo. No somos capaces de escuchar primeramente. Y a la primera palabra que nos lanzan también respondemos inmediatamente sin pensar. A veces decimos nomás cosas y empezamos a discutir en un tono mucho más fuerte todavía. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, primero es escuchar. Cuando hay una situación de discusión, cuando hay una situación difícil, primero dice debemos aprender a escuchar. Luego evitar hablar. Tardo para hablar, dice, y tardo para airarse, menos todavía enojarse. A veces de pronto nos enojamos sin siquiera escuchar bien. Surge un problema y ya estamos enojados. O alguien viene y nos hace notar un error y ya estamos enojados. Somos muy rápidos en enojarnos y somos muy rápidos en expresar palabras que no convienen expresar. El versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dice, no debemos mostrar algo que no somos aquí adentro. A veces tenemos apariencia de ser mansos, de ser humildes. Tenemos apariencia de ser pacíficos. Pero resulta que cuando hay una situación en la que nos provocan, una situación en la que surge un enojo, ya nuestro carácter ha cambiado, ¿verdad? Ya no mostramos santidad, ya no mostramos temor, sino que nuestro lenguaje empieza a delatarnos lo que realmente somos aquí adentro. Si yo declaro, si yo afirmo ser cristiano, aquí dice religioso, significa ser santo o mostrar santidad, ¿cuál tiene que ser nuestro lenguaje sin importar la situación? Sea una situación difícil, sea una situación pacífica en la que estamos atravesando, ¿cuál tiene que ser nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje tiene que ser constante y permanente. Nuestro lenguaje tiene que ser siempre mostrando un cambio interior, mostrando lo que Cristo Jesús nos dice en su palabra. Tiene que haber esa expresión, porque si yo muestro santidad en algún momento, pero fuera de ese momento empiezo a mostrar otro tipo de lenguaje, otro tipo de carácter, entonces primero que nada soy inestable. No tengo morando en mi interior la presencia del Espíritu Santo, porque no nos olvidemos que esa presencia nos guarda, esa presencia es sumamente sensible. Cuando hay una actitud contraria al carácter de Dios en nosotros, el Espíritu Santo se pone mal, ¿verdad? Entonces es importante, dice, que todo hombre sea pronto para oír. Primero debemos estar dispuestos a escuchar cualquiera que sea la situación, escuchar primero. Luego dice, no debemos hablar mucho, evitar hablar. Y recién dice, analizar la situación y prohibir enojarse. Hacemos eso, hermanos, a ver, seamos muy sinceros, muy honestos. Nos enojamos con facilidad, ¿verdad?
No tenemos todavía control sobre lo que es nuestro interior o nuestro pensamiento, menos en la lengua. Expresamos nomás cosas que lastiman y dañan. Y no solamente en una discusión, sino que también ocurre que cuando escuchamos una doctrina diferente, una doctrina que realmente no está de acuerdo con las Escrituras, pero el que las habla afirma que eso están en las Escrituras, estamos también compartiendo ese tipo de lenguaje que no es bueno. Es un lenguaje que no trae paz, es un lenguaje que no trae bendición, es un lenguaje que no trae unidad, es un lenguaje que trae división, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de lenguaje que pueden salir de nosotros y hay que tener mucho cuidado en lo que decimos. Sobre todo en estos últimos tiempos están surgiendo diferentes tipos de doctrinas y cuando no discernimos, cuando no escuchamos la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, podríamos involucrarnos en ese tipo de lenguaje que no es el correcto de acuerdo a las Escrituras y empezar a crear división en el cuerpo. También hay ese tipo de lenguaje. Hay que tener mucho cuidado en decir lo que decimos respecto de la palabra también. Escuchaba hace algunos días atrás expresiones de un pastor contradiciendo a otro pastor, refutando con la palabra. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Es un lenguaje que trae división, es un lenguaje que trae, malestar en el cuerpo. Si uno dice que es pastor, ¿qué tiene que ser? Tiene que hablar de las cosas del Señor, proclamar bendición, hablar que su lenguaje muestre el amor de Dios y no división. También hay ese tipo de lenguaje. No digan malas palabras, dice, debemos hablar de tal manera que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Si mi lenguaje no es el bueno, el correcto, el que bendice, ¿qué tipo de cristiano soy? El que me escucha dirá, no, prefiero no ir a la iglesia, prefiero no ser cristiano. Eso es lo que va a decir, ¿verdad? Pero si nuestro lenguaje está de acuerdo con el carácter de Dios, con su forma de ser, con su forma de expresar, impregnado de amor esa palabra, entonces la persona que nos escuche hablar va a querer ser hijo de Dios, se va a convertir al Señor, porque esa es la única manera de que la gente sepa que hay un Dios grande y todopoderoso. Porque si yo digo que soy cristiano, pero mi lenguaje dice lo contrario, ¿quién se va a convertir? Nadie va a querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante nuestra forma de hablar. Entonces, el hombre tiene pues inclinación a pecar de palabra. Dice cosas que no convienen. Incluyen palabras ásperas, ofensivas. La mentira es un tipo de lenguaje que no es conveniente entre los hijos de Dios. La exageración, a veces se jactan de grandes cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que es y que sabe y que tiene. También la exageración no es buena. Las calumnias, por supuesto que no. A veces hablamos nomás cualquier cosa de las personas. Chismeamos, murmuramos. Ese tipo de lenguaje no es propio de un hijo de Dios. El chisme, la vanagloria, todo eso tiene que ya desaparecer de los hijos de Dios. No debemos usar ese tipo de lenguaje. Nuestro lenguaje tiene que ser de acuerdo a las enseñanzas que tenemos en las Escrituras, pero sobre todo, teniendo la presencia del Espíritu Santo, eso nos va a enseñar cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ser, qué tipo de lenguaje tenemos que mostrar a la gente que no conoce al Señor. Pero también en el hogar, en la familia, ¿cómo es nuestro lenguaje? Nos enojamos fácilmente, peleamos a cada rato con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos en el hogar? Eso es importante, sobre todo en el hogar. Uno tiene que mostrar lo que realmente Dios ha hecho en su vida. Si hemos sido transformados, si el Señor Jesús nos ha lavado con su sangre de nuestra vieja naturaleza,
Tiene que cambiar, nuestro lenguaje tiene que cambiar. ¿Qué más dice la palabra? Salmo 141, versículo 3, dice así. El salmista David dice lo siguiente: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Toma control de lo que digo. Eso tenemos que decirle al Señor. Cuando hablamos, cuando oramos al Señor, ¿cómo le hablamos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le pedimos? Generalmente le decimos: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, sáname, Señor. Está bien, pero ¿qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Que el Señor nos ayude a cambiar nuestra forma de ser. Que el Señor nos ayude, Él tome control de las cosas que pensamos, de las cosas que decimos. Él tiene que tomar control. Su Espíritu Santo tiene que guiarnos. Eso tenemos que pedir al Señor. A veces simplemente le pedimos cosas que realmente necesitamos posiblemente, pero lo que no le pedimos al Señor es que tome control de nuestro ser, tome control de nuestra lengua, que su Espíritu Santo nos dé consejo en las cosas que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que pedirle también al Señor, ¿verdad? Entonces es importante, queridos hermanos, que nuestro lenguaje sea el adecuado como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la gente sepa que ha habido un cambio real en nosotros. Si alguien te conocía antes que tenías un lenguaje florido, un lenguaje que realmente era muy áspero, pero de pronto has cambiado y tu lenguaje es totalmente diferente, la gente va a decir: está bien, esa persona ha cambiado, yo también quiero cambiar. Ya no habla como antes hablaba, ya no habla malas palabras, ya no, ha cambiado. ¿Qué habrá pasado con esa persona? A ver, hablaremos, le preguntaremos. Ese será el mejor testimonio que demos. Y la gente sabrá que nuestro corazón ha cambiado, nuestra mente ha cambiado, nuestro lenguaje ha cambiado. Pero si digo que soy cristiano, mi lenguaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿qué va a pasar? La gente no va a creer en el Dios que decimos y que hablamos. Va a haber total contradicción con nuestra forma de ser y con las cosas que decimos de Dios. Va a cambiar. ¿Qué más dice la palabra? En el Salmo 34, los versículos 11 al 14 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Oídme, el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? El temor no es tenerle miedo a Dios, no. Es hacer lo correcto delante de sus ojos. Es hacer lo que realmente Él nos manda hacer. Imitar su lenguaje. Ser como Él es. Y además dice: ¿quién desea tener vida, una vida de gozo, de plenitud delante de Dios? Que desea muchos días para el bien. ¿Cuántas veces nos complicamos con nuestra lengua? Nos hacemos conflictos que pueden durar inclusive tiempo. Por eso la misma palabra dice, ¿no? Cuando hay enojo, cuando hay pelea, dice que el sol no se ponga, ¿dónde? O sea, que no pase el día, ¿no? Sino que debemos arreglar. Pero a veces somos muy caprichosos. Somos, no reconocemos nuestro error y permitimos nomás que el conflicto siga por días inclusive. Eso tiene que cambiar también. Guarda tu lengua del mal. Dice: frena tu lengua de hablar mal. A veces seguimos nomás la corriente de alguien que viene y empieza a murmurar. Generalmente eso ocurre cuando la gente que no conoce a Dios se te acerca y empieza a comentar de alguien y nosotros empezamos a entrar en esa corriente. ¿Sí o no? A veces ocurre. No tenemos que entrar en ese tipo de conversación. Si hay alguien que está comentando mal de alguien, es mejor decirle: momentito, hermano, no voy a entrar en esa conversación. ¿No ve? Entonces tenemos que evitar hablar mal de alguien, evitar hablar mentira, engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El lenguaje siempre tiene que ser de tal manera que busque la paz, no conflicto.
Porque si yo estoy expresando cosas malas, estoy hablando mal de alguien, ¿qué estoy haciendo? Estoy sembrando algo que luego lo voy a cosechar. No voy a tener paz más adelante. Voy a tener problemas, voy a recoger el fruto de lo que he sembrado con mi lengua. Eso voy a cosechar. Es importante entonces corregir nuestra conversación. La conversación del creyente debe ser agradable, atractiva, amable y llena de gracia. Expresar la verdad con amor y pureza. ¿Cómo tiene que ser nuestro lenguaje? Agradable, ¿verdad? Pero si yo tengo un lenguaje áspero, un lenguaje que no es bueno, ¿quién va a querer conversar conmigo? Nadie, ¿verdad? Se van a alejar de mí, se van a apartar de mí. No, hermano, no. Prefiero no encontrarme con ese hermano. Yo sé que me va a decir. Así que nos apartamos, nos alejamos. Es mejor ser atractivos por medio de nuestro lenguaje. ¿Qué hablamos, qué decimos cuando nos encontramos con un hermano? ¿Cómo le respondemos a lo que nos dice? ¿Qué tipo de respuesta damos? Eso es importante. Proverbios 15, 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. ¿Hacemos eso? ¿O no? ¿O somos muy ligeros en una respuesta? Cuando hay una situación de discusión, a veces ni escuchamos, empezamos a lanzar ya palabras. Primero es bueno escuchar, dice, ¿no? Evitar hablar y no enojarnos. Es difícil, pero no es imposible. Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a ser pacientes y no avivar el fuego con nuestro lenguaje. ¿Qué más dice la palabra? Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien te lanza una palabra fuerte, inmediatamente lanzamos otra más fuerte, ¿sí o no? Nos hace enojar más. El otro se va a calentar, como decimos vulgarmente, y va a lanzar otra palabra más fuerte todavía. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Dice: la blanda respuesta quita la ira. Si alguien nos dice algo fuerte, ¿cómo tenemos que responder? Primero hay que pensar, evitar hablar inmediatamente y responder de la mejor manera. ¿Para qué? Para que los ánimos se calmen. Pero generalmente no hacemos eso. Si nos respondemos inmediatamente, y obviamente la discusión se va a poner mucho más fuerte. Entonces debemos aprender a responder de la manera más amable. ¿Para qué? Para que la discusión se aplaque, para que el enojo se aplaque. Proverbios capítulo 18, versículo 13, luego el 21, dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dice, le es necio y vergonzoso. A veces en una discusión ocurre eso, que respondemos nomás sin escuchar bien. Ya lanzamos la palabra. Eso no está bien, dice, eso no es bueno. Eso es necedad, es vergonzoso contestar de esa manera sin escuchar. ¿Qué más dice el versículo 21? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que decimos siempre va a tener consecuencias. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy bendiciendo o estoy maldiciendo? ¿Qué estoy diciendo en mi lenguaje? ¿Qué estoy expresando? Lo que diga siempre va a tener fruto. Fruto bueno o fruto malo va a tener, y en su momento la vamos a cosechar. A veces decimos, ay, ¿para qué le dije? ¿No ve? No debía hablar. Escuchamos esas expresiones, pero somos muy rápidos en expresar, muy rápidos en hablar. No pensamos en lo que decimos en el momento. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice así:
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No es bueno enojarse, no es bueno responder rápidamente, no es bueno expresar nomás cualquier cosa, sino escuchar muy atentamente, calmadamente. Tenemos que aprender a controlar nuestro carácter, nuestras expresiones y no hablar nomás cualquier cosa. ¿Cómo debería ser nuestro lenguaje entonces? Efesios capítulo 5, verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Tenemos que continuamente en nuestro corazón estar meditando en su palabra, aún cantando en nuestro corazón aquí adentro. Y si se presenta una situación difícil, eso nos va a ayudar a no enojarnos con facilidad, a no entrar en una discusión fuerte, a no descontrolarnos, como decimos vulgarmente. Ay, no quería decirle, pero se me ha salido, es que me he enojado pues. Pero si estamos siempre aquí adentro, dice, alabando al Señor, cantando al Señor, que esa presencia es notoria en nosotros, entonces nuestro lenguaje va a expresar lo que hay aquí adentro. No vamos a decir cualquier cosa, no vamos a hablar cualquier cosa, sino lo que tenemos aquí adentro. Salmo 49, versículo 3, dice así: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Qué tiene que hablar nuestra boca? Sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Eso hace la presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Cambia nuestro lenguaje, cambia nuestros pensamientos. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cordiales, agradables en nuestra forma de hablar, siempre sazonada con sal, dice. Cuando un alimento no tiene sal, no la podemos tragar, ¿verdad? Siempre tiene que haber salsita, sazonarle bien, entonces entra rica la comida. Pero si nuestra palabra es así, como que no tiene sal, entonces ¿quién la va a recibir? Nadie la va a recibir. Por eso dice: tu palabra sea sazonada con sal. ¿Qué más? Por último, Jesús mismo habla de esto en Mateo 12. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Jesús se refirió a los fariseos, a esa gente religiosa, aparentemente conocían toda la ley de Dios. Sin embargo, su lenguaje no era el adecuado, no era un lenguaje conveniente. ¿Cómo puedes hablar lo bueno, dice, siendo malo? Porque lo que hay aquí adentro, eso siempre vamos a expresar. Ahí nos damos cuenta que la persona que tiene aquí adentro, por su forma de hablar, por su forma de decir las cosas. Si yo tengo cosas buenas aquí adentro, si mi interior ha cambiado, la presencia del Señor está en mí, mi lenguaje va a cambiar, mi lenguaje va a ser agradable. No voy a hablar cualquier cosa, voy a evitar una discusión, voy a evitar una pelea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo controla mi ser, controla mi vida. Y eso es lo más importante. Como hijos de Dios, vamos a mostrar un lenguaje agradable, un lenguaje que pueda atraer a la gente, un lenguaje que glorifique el nombre de Dios. Y no vamos a sembrar cualquier cosa, no vamos a sembrar maldición, vamos a sembrar bendición, vamos a sembrar siempre proclamando aquello que el Señor quiere para toda la humanidad y especialmente para sus hijos.
Que nuestro lenguaje glorifique el nombre de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, es importante meditar. Tal vez nuestro lenguaje sigue siendo la misma antes de conocer al Señor, y nuestro lenguaje tiene que cambiar ahora. Hablar como habla el Señor, hablar de acuerdo a las Escrituras. Hay mucho consejo en las Escrituras y agarremos eso en nuestro corazón como forma de vida. Amén. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a bendecir su nombre. Y si alguno tal vez todavía tiene este problema, este conflicto, en realidad todos lo tenemos, pero tal vez unos hemos avanzado un poco más, otros un poquito menos. Pero vamos a decirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestro lenguaje, que su presencia transforme nuestro lenguaje y que tengamos un lenguaje agradable, un lenguaje que pueda bendecir. Levante sus manitos y hable con el Señor un momento. Dígale: Señor, te doy gracias por cada día de vida que me das, pero sobre todo, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque me das consejo, porque me hablas, Señor, de cómo estoy y cómo debo ser. Te doy gracias, Señor, porque día a día puedo aprender más y que esa palabra, Señor, está cambiando mi vida, mi corazón, mi interior. Pero sobre todo en este tiempo, Señor, queremos pedirte que tomes control de nuestro lenguaje. Santo Espíritu, ayúdanos a hablar lo que tengamos que hablar y que pueda dar bendición a los que lo escuchan. Que nuestro lenguaje sea agradable, que nuestro lenguaje traiga paz, que nuestro lenguaje nos ayude a tener frutos agradables delante de ti, Señor. Bendito Dios, enséñanos cómo debemos bendecir a nuestro hermano, cómo debemos hablar respecto a nuestro hermano. Ayúdanos a controlar nuestra lengua en los momentos difíciles, en los momentos de discusión o de pelea que tengamos, Señor. Ayúdanos, danos consejo, enséñanos a tomar control sobre nuestro lenguaje. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y honramos tu nombre en este día, Señor. Y agradecidos por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, por esta casa, por tu iglesia en todo el mundo, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros, ayudándonos a dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos en este día y declaramos siempre que tú eres nuestro Señor y nuestro Redentor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alábele al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que tengan una linda semana, que el Señor bendiga sus vidas, el trabajo que tienen, el hogar, los hijos, la familia, que sean bendecidos siempre. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.